En nuestra última clase te dejé con una pregunta. ¿Te acuerdas? Si supieras que existe un camino confiable para conocer a Dios con la misma profundidad con la que lo amas, ¿elegirías ese camino? Hoy quiero darte la respuesta. Pero antes, déjame decirte algo. Ese camino no empieza con una técnica, no empieza con un método, no empieza con una lista de cosas por hacer. Empieza con una comprensión. La comprensión de que Dios no solo permite ser conocido, Él quiere ser conocido. Él planeó ser conocido y ya preparó el camino para eso. Es precisamente sobre ese camino que me gustaría hablar contigo hoy. Hola gente, bienvenidos a la segunda sesión de esta clase inaugural de la formación Jesús Copy en Teología. Si estuviste conmigo en la primera clase, sabes que salimos de ahí con un diagnóstico honesto y una pregunta poderosa. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Llegaste en el momento justo y te voy a poner al tanto rápidamente. En la primera clase hicimos un diagnóstico honesto. Hablamos sobre una realidad que la mayoría de los cristianos lleva sin darse cuenta. Es posible amar a Dios con todo el corazón y aún así no conocerlo en profundidad. Mostré el costo concreto de esa brecha. El cristiano que se queda callado cuando debería hablar, que acepta doctrinas equivocadas sin darse cuenta, que no logra transmitir la fe a sus hijos de manera sólida, que no está preparado para las presiones que están por venir. Y mostré que ese no es un problema de fe, es un problema de raíz. Una generación que clama por avivamiento necesita estar profundamente enraizada en la palabra. El fuego y la palabra nunca estuvieron en oposición, siempre caminaron juntos. Hoy quiero dar el siguiente paso contigo a partir de este diagnóstico. Hoy vas a entender lo que Dios siempre esperó de su pueblo. Vas a entender por qué el estudio profundo de la palabra no enfría la fe. Al contrario, es lo que sostiene nuestra fe. Y vas a conocer el camino que Dios preparó para que vivas esto en la práctica. Déjame contarte lo que vamos a hacer juntos hoy. Esta clase inaugural llega ahora a su punto más importante. Vas a entender la expectativa de Dios para su pueblo en relación con su palabra, no como una obligación religiosa, sino como el camino más profundo para conocer a aquel que amas. Vas a entender por qué la teología, cuando se vive y está enraizada en el amor a Dios, no enfría la fe. Es lo que sostiene la fe, es lo que transforma el fervor en algo que perdura. Y al final de esta clase vas a conocer de cerca la formación Jesus Copy en teología, el camino que construimos para que todo esto se vuelva una realidad práctica en tu vida. No es teoría, es un camino y vas a entender cómo entrar en él, así que vamos a empezar. Antes de seguir, un pedido muy rápido. Si hay alguien que necesite estar exactamente en esta conversación, comparte el enlace con esa persona ahora. Esta puede ser la clase que cambie la trayectoria de fe de alguien que amas. Y si lo que estamos construyendo aquí está tocando tu corazón, ya deja tu like aquí. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Entonces, antes de que nos sumerjamos en el contenido, ya toma el enlace, mándaselo a alguien en tus grupos de mensajes y también dale al me gusta aquí, porque así este mensaje llegará aún más lejos. Y también te voy a dejar aquí para que sigas nuestro perfil en español y así recibas contenido diariamente. Hay una frase que llevo conmigo desde hace años y fue escrita por A.W. Tony. Tozer, uno de los hombres que más influyeron en la espiritualidad cristiana en el último siglo. Y la frase es la siguiente: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. Cuanto más reflexiono sobre esto, más me doy cuenta del peso que lleva esta verdad. La forma en que vemos a Dios lo moldea todo. Molda nuestras oraciones, nuestra esperanza, nuestro valor frente al sufrimiento. Y esa forma de ver a Dios está moldeada directamente por lo que conocemos de Él.
no solo por lo que sentimos de Él, sino por lo que conocemos. Y aquí hay algo que necesita ser dicho con claridad. Dios no se reveló solo en la creación, no solo en el atardecer, en la inmensidad del mar, en la belleza de una vida transformada. Dios decidió exponer su corazón a través de manos humanas a lo largo de los siglos. Él reveló sus propósitos, sus sentimientos, su voluntad, sus designios. Él escribió un libro. Eso, gente, no es un detalle, es una declaración de intención. Dios quiere ser conocido. ¿Entendiste eso? Con profundidad, con intimidad, con la misma claridad con la que conoces a alguien con quien has convivido durante años. Y el medio que Él eligió para eso fue su palabra. Eso conecta directamente con lo que te dije en la primera clase sobre Juan 17:3. Jesús, horas antes de ser crucificado, empieza a orar al Padre. Y Él dice, y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es solo creer, está diciendo, es conocer. Eso significa que todo aquel que fue salvo para la vida eterna va a pasar la eternidad haciendo una cosa, conociendo a Dios cada vez más profundamente y deleitándose en ese conocimiento. Pon atención a esto. Somos eternamente teólogos, eternamente estudiantes de Dios, y cuanto más lo conocemos, más fascinados estaremos por Él. Y a los que buscan ese conocimiento a través de las Escrituras, Dios no solo los llama siervos, los llama amigos. Mira, Juan 15, versículo 15. Jesús dijo, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Lo que diferencia al siervo del amigo no es la dedicación, es el conocimiento del corazón, y el corazón de Dios está revelado en su palabra. Estudiar la palabra no es una obligación religiosa, gente, es el camino más profundo hacia la amistad con Dios. Lo que diferencia a un siervo de un amigo no es la dedicación, es el conocimiento del corazón. Y el corazón de Dios está revelado en su palabra. Estudiar la palabra, gente, no es una obligación religiosa, es el camino más profundo para la amistad con Dios. Y quiero mostrarte esto en las Escrituras. Déjame mostrarte esto en un pasaje. Pásame mi Biblia, por favor. Gracias. Mira, Éxodo 19 tiene un texto muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es el momento en que el pueblo sale de Egipto. El Señor los saca con mano poderosa. ¿Te acuerdas? Sí, las 10 plagas. Después, Dios abre el mar para que ellos pasen, el alimento cae del cielo, el maná, y ellos beben agua de la roca. Y entonces, cuando ellos llegan, en Éxodo 19, Dios le dice a Moisés, Moisés, trae a todo el pueblo a esta montaña, el monte Sinaí, porque quiero hablar con el pueblo. ¿Te das cuenta de que lo que Dios quiere liberar es su palabra? Moisés, yo quiero un reino de sacerdotes, quiero amigos, quiero una novia, quiero que padre e hijo caminen juntos, así que necesito hablar con mi pueblo, mi palabra. En Éxodo 19, ellos tienen un encuentro con Dios en la montaña. No sé si lo sabes, pero en Éxodo 20 están los famosos 10 mandamientos. Y aquí Dios estaba hablando audiblemente para que el pueblo escuchara los 10 mandamientos. Dios hablaba y el pueblo escuchaba al pie de la montaña. Una escena espectacular. Ahora, Moisés, después de eso, sube a la cima de la montaña y se queda allí por 40 días. Y mira lo que sucede en Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, gente, es 40 días después, o incluso un poco menos de 40 días. Y mira lo que pasa. El pueblo, al ver que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió alrededor de Aarón y le dijo, ven, haz para nosotros dioses que nos guíen, porque ese Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Y Aarón, entonces, le pide al pueblo que traiga oro. Y ellos hacen un becerro de oro y empiezan a adorar al becerro.
Gente, estamos hablando de aproximadamente 40 días después de que ellos vieron las 10 plagas, el mar abriéndose, la montaña en llamas, el maná cayendo del cielo, y están haciendo una fiesta para un becerro de oro. ¿Cómo es? ¿Por qué? Y la pregunta no es solo por qué Israel vivió eso, sino por qué tú y yo vivimos eso. Experiencias con Dios, sentí a Dios y un culto de fuego, un campamento, y de repente estás de vuelta en ese pecado, en ese vicio, y luego al rato otra vez estoy bien, y al rato vuelves otra vez a pelear con todo el mundo y a destruir a tu familia. ¿Por qué esa montaña rusa espiritual? Y la respuesta está aquí, en un detalle. En Éxodo 20, cuando Dios habla los 10 mandamientos, mira lo que dice el pueblo. Éxodo 20, 18. Al ver el pueblo los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeando, todos temblaron de miedo, se mantuvieron a distancia y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que Dios no hable con nosotros, para que no muramos. Déjame explicarte el porqué de esta montaña rusa. Es porque ellos se negaban a escuchar la voz de Dios y ellos querían un Moisés que subiera a la cima de la montaña para escuchar a Dios y traerles el mensaje. Mira qué interesante. Cuando hacen un becerro para adorar, está escrito en Éxodo 32, vamos a hacer una fiesta al Señor con este becerro. Entonces, espera, ¿ese becerro no era para sustituir a Dios? No, 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 ese becerro era para sustituir a su ídolo Moisés. Lo que quiero decirte es que muchas veces todo lo que sabes de la palabra es porque le pediste a alguien que subiera a la montaña, estudiara la Biblia y te trajera un mensaje el domingo. Y Dios nos está llamando a ponerle fin a eso. Quiero hablar contigo. El velo fue rasgado para que tengas acceso a lo que Dios quiere decirte. Por supuesto que estamos muy agradecidos por hombres y mujeres, maestros, guías, personas que nos ayudaron en este camino para conocer más. Pero Dios quiere que tú sepas leer, interpretar, aplicar y vivir su palabra. Ha llegado el momento de que nosotros tomemos esa palabra. Moisés, que Dios no hable con nosotros. Ve tú y tréenos el mensaje. No, 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 no. Dios quiere hablar con nosotros a través de su palabra. Y el desafío aquí, en estos días, es, ¿tienes el valor de subir esa montaña? Lo que estamos proponiendo aquí no es un método, un paso a paso, una magia, 2 días. No, no, no. Es un camino de subir una montaña para que puedas tener acceso a lo que Dios quiere decirte. Ahora, necesito hablarte de una idea muy común dentro de la iglesia, especialmente aquí en Latinoamérica. La idea de que la teología enfría la fe, que estudiar demasiado aleja de la experiencia con Dios. Entiendo de dónde viene esa creencia y tal vez también existe en ti. Porque, de hecho, existen teólogos que se han enfriado, que llegaron al conocimiento sin amor, que aprendieron sobre Dios sin aprender a amar a Dios. Pero ese no es un problema de la teología, es un problema del corazón. La teología muerta, fría, desconectada del amor a Dios, eso en realidad no sirve. Pero eso no es teología, es solo información religiosa. La teología viva, arraigada en tu deseo genuino de conocer a Dios, no enfría la fe, la sostiene, la profundiza y la hace capaz de resistir lo que el fervor por sí solo no puede resistir. Y Jesús mostró eso de una manera muy concreta. Mateo 4. Después de 40 días de ayuno en el desierto, Satanás vino a tentarlo. En cada tentación Jesús respondió de la misma manera, 3 palabras, porque está escrito. No respondió con emoción, no respondió con un clamor desesperado, respondió con la palabra. Jesús no solo conocía las Escrituras, las conocía con la profundidad de quien se ha sumergido en ellas. Él citó Deuteronomio, mostrando que conocía el contexto, el significado y la aplicación de cada pasaje. Gente, esta es la clave. Usar la palabra como Jesús la usó en el desierto
no es memorizar versículos, sino conocerla con la suficiente profundidad para saber qué verdad aplicar en cada momento. Y eso solo viene de un lugar, del estudio serio, constante y profundo de las Escrituras. Entonces, la teología no es lo opuesto al fuego, es lo que sostiene el fuego. Y los mayores avivamientos de la historia lo prueban. Jonathan Edwards, quien lideró el gran despertar en Estados Unidos en el siglo XVIII, era un estudioso profundo de la palabra. Sus sermones tenían una densidad teológica que sostenía cada movimiento del mover espiritual. John Wesley, que vio a Inglaterra ser transformada espiritualmente, era un hombre de estudio disciplinado y serio de las Escrituras. Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores, tenía una profundidad teológica que hacía de cada predicación un verdadero encuentro con Dios. Ninguno de ellos eligió entre el fuego y la palabra. Ellos tenían ambas cosas, y fue precisamente eso lo que hizo que los avivamientos que lideraron no solo fueran emocionantes, sino también duraderos. Una generación que quiere ver un verdadero avivamiento en Latinoamérica necesita ser una generación que estudie la palabra con profundidad, no como un sustituto de la experiencia con Dios, sino como el fundamento de esa experiencia. Y no quiero que escuches esto solo de mí. Quiero presentarte a alguien que también vive esta convicción de que el fuego y la palabra van juntos y que puede mostrarte esto desde otra perspectiva. Ahora quiero invitar a mi amigo Marcos Brunet para esta clase inaugural. Marcos Brunet es brasileño, pero ha vivido toda su vida en Argentina junto con su familia y lidera Toma tu lugar, ese maravilloso movimiento de adoración que ha impactado a toda Latinoamérica y también una iglesia local allá en Córdoba. Entonces, con ustedes, Marcos Brunet. Hola gente linda, les saluda Marcos Brunet. Soy un siervo del Señor que estoy aquí para sumarme a lo que Dios está haciendo a través de la vida de Douglas González. Somos amigos hace mucho tiempo. Conozco lo que él está edificando en Brasil. Jesus Copy es algo muy saludable, muy maduro. Él está haciendo un movimiento tremendo de discipulado online y presencial con la iglesia local, donde está formando a Cristo una generación copias de Jesús. Y qué bueno que ahora este material esté en español. Yo soy el líder del Ministerio de Toma tu Lugar. Tenemos una iglesia local en Córdoba, Argentina, que también tiene una casa de oración y un centro de entrenamiento que se llama TTL Training, donde viene gente de muchas naciones a entrenarse con nosotros, estar todo el tiempo para aprender del Evangelio completo, la iglesia gloriosa, la gran comisión y adoración e intercesión. Y qué bueno sumarme, que haya más enseñanza que prepara un pueblo bien dispuesto para el Señor, que también es un pueblo que prepara el camino del regreso de Jesús. Por eso, cuanto más palabra, cuanto más conocimiento, más madurez en nuestra generación. Así que es un privilegio ser parte de lo que Dios está haciendo. Y dentro de este contexto de formación bíblica y espiritual, quiero hablarles de la adoración con raíces en la palabra. Adoración con raíces en la palabra. Así, para los que están anotando y quieren poner como título adoración con raíces en la palabra. Primero es importante definir qué no es adoración. Adoración no es solamente cantar o cantar canciones lentas. Bueno, en América Latina hay mucha esa costumbre que canciones rápidas de alabanza, canciones lentas de adoración. Adoración no es canción lenta. Adoración no es un solo sentimiento, emociones, aunque lo incluye. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, marca el patrón, marca la ley de la primera vez, la prioridad, que es el principio espiritual. Entonces es muy interesante. Génesis, iba a decir Apocalipsis, Génesis 22 es la primera vez que aparece la palabra adoración y tiene que ver con Abraham obedeciendo al Señor cuando le pidió entregar a su hijo Isaac. Y es muy interesante que en la misma palabra, en el mismo capítulo que aparece por primera vez la palabra adoración, va relacionada a obediencia. Cuando dice, Abraham dice a sus siervos, quédense abajo porque yo subiré con el muchacho, adoraremos y volveremos.
y nunca cantó nada. Simplemente iba a obedecer a Dios entregando lo más precioso que tenía. Acá vemos que adoración no es necesariamente dar nuestro mejor, sino dar lo que Dios está pidiendo, dar lo que Él quiere recibir. Y Abraham fue llamado amigo de Dios, fue tomado como un acto de justicia, porque él dio justamente lo que Dios estaba pidiendo. Pero ¿por qué Dios tomó eso como un acto de adoración? Porque obedeció y porque escuchó su voz, porque escuchó correctamente la palabra de Dios, la instrucción. Entonces, ¿cómo podemos dar lo que Él quiere recibir si nuestra adoración no tiene raíces en su palabra, en las instrucciones que Él nos da? Así aparece la palabra por primera vez, la palabra adoración. Y es muy interesante que en Génesis 22 también aparece por primera vez la palabra amor en la Biblia. Porque cuando dice a su hijo a quien amaba, y esa palabra amor ahí la primera. Entonces, Génesis 22 es sin duda una base de un principio espiritual, cómo la adoración, la obediencia y el amor van relacionados. Pero adoración con raíz en la palabra, yo quiero usar un texto bíblico como base. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses 3, 16 dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Repito, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Y ahí tiene una relación horizontal. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Y la respuesta o la expresión, la manifestación visible es canten al Señor, salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Verso 17, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Acá estamos viendo una relación muy explícita cuando dice que la palabra de Dios habite ricamente, abundantemente en ustedes. Entonces, el famoso texto que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si nuestro corazón está lleno de su palabra, de eso vamos a cantar. Entonces está diciendo, si la palabra de Dios habita ricamente en nosotros, eso nos va a llevar a una conexión vertical con Dios, estamos conectados con Él, pero también horizontal con los hermanos. Es el diseño de la cruz. La cruz es comunión con Dios, pero también comunión con los hermanos. O sea, cuanto más conocemos la palabra, más herramientas tenemos para responder en adoración al Señor, pero también para conectarnos con los hermanos. Instrúyanse y exhórtense. Ese es un secreto muy importante para la llenura del Espíritu Santo. No es solamente tener mi intimidad con Dios en mi casa. Acá estamos hablando de una adoración corporativa, congregacional, cuando dos o tres están reunidos en su nombre, allí Él está. Y hay algo que pasa cuando estamos juntos en una congregación, sea un templo, sea una casa, o sea donde que la iglesia se reúna, porque cuando cantamos la palabra, eso nos instruye y esto nos exhorta. La palabra instruir ahí es literalmente nos disipula, nos está formando. Cristo es formado en nosotros cuando hay una congregación cantando la palabra. Yo pienso en gente que no entendía, que no conocía la palabra, pero que ni creía en Dios. Pero al acercarse al ambiente profético, donde estamos enfocados en Cristo Jesús, dando testimonio de Jesús, se acercan y aprenden a adorar. Con eso quiero ir a otro texto que es Primera Corintios capítulo 14, que habla de lo profético. Esa es mi definición de adoración profética. Adoración profética no es solo cantar algo espontáneo o improvisado. Adoración profética es cantar la palabra profética más segura, que es la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. En 1 Corintios 14, cuando está hablando del protocolo profético en las Escrituras,
1 Corintios 14, verso 23. 23. 1 Corintios 14, 23 dice, imagínense a toda la iglesia reunida en un solo lugar. En cualquier lugar, un templo, casa, donde quiera que se reúne. Y que llegue alguien que sepa poco de la fe cristiana o que sea incrédulo, o sea, que no cree, y oiga a todos hablar en lenguas extrañas. ¿Acaso no pensará que ustedes están locos? Y pues muchas veces el mundo tiene razón cuando piensa que estamos locos, porque a veces estamos hablando en lenguas extrañas o también haciendo cosas extrañas. ¿Acaso no pensará que ustedes están locos? Pero si todos ustedes profetizan, verso 24, y entra algún incrédulo o alguien que sepa poco de la fe cristiana, y esa persona podrá ser reprendida y juzgada por todos ustedes. Así los secretos de su corazón quedarán al descubierto y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios realmente está entre ustedes. Entonces, en nuestro primer texto hablamos, si la palabra de Dios habita ricamente en nosotros, vamos a instruir y exhortar a la gente para que canten salmos, himnos y cánticos espirituales, honrando a Dios en sus corazones. Y acá entra el elemento profético. Lo que nos habilita a profetizar no es tener un título, un oficio, hablar raro, vestirnos raros, sino es ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 2 dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, los hijos y las hijas profetizarán. El que está lleno del Espíritu comienza a llenarse de su palabra y entonces cuando somos presionados, sale de adentro lo que tenemos, la palabra ricamente del Señor que instruye y exhorta. Acá está diciendo un escenario muy lindo. La iglesia reunida, si todos hablan en lenguas y llega alguien indocto o incrédulo, alguien que no entiende o alguien que no cree, van a decir, ustedes están locos. Pero si todos profetizan, ¿cómo hacemos para que todos profeticen hoy en el siglo XXI? Está hablando no solamente de dar palabras proféticas personales donde sí se está diciendo todos profetizan, está relacionado a Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, cuando toda una comunidad está enfocada en cantar, hablar y dar a conocer quién es Jesús, el que era, el que es, el que ha de venir, Emmanuel, Dios con nosotros, cuando cantamos juntos himnos, salmos y cánticos espirituales, cantamos la palabra está enfocada de Génesis a Apocalipsis a revelar al Hijo. Cuando una comunidad revela al Hijo, eso es que todos profetizan, porque el testimonio de Jesús, dar testimonio de quién Él es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando se acerca a alguien que no creía o a alguien que no entendía y escucha el testimonio de Jesús y ve el testimonio de Jesús, entonces la respuesta es que se postrará y adorará, reconociendo que Dios está entre nosotros. Eso es lo que anhelo para América Latina, una iglesia fundada en la palabra, que lleno del Espíritu Santo y que canta la palabra profética más segura. Y cuando se acerque a alguien que no cree, alguien que no entiende, por en medio del ambiente de una adoración profética, pueda percibir el cielo en la tierra, pueda tener una revelación viva de un Cristo que está vivo, que venció la muerte, resucitó y que pueda postrarse y adorar, no porque hizo 5 años de seminario, no porque aprendió demasiadas cosas eruditas, sino porque tuvo una experiencia directa de escuchar y ver a Jesús por medio de una comunidad que daba testimonio con el espíritu de la profecía. Eso es una adoración con raíces en la palabra. Oro ahora que Dios despierte una generación, iglesias entendidas en los tiempos, donde nuestros tiempos de música no es un entretenimiento antes de la palabra, es un momento donde el cielo viene, donde tenemos que dar testimonio de quién es Jesús, donde muchos van a ser instruidos y exhortados. La palabra exhortar ahí no significa retar o castigar. Exhortar es animar. El que vino desanimado recibe inyección de fe y de esperanza porque vio a Jesús, escuchó a Jesús. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y entonces, adoración es responder a lo que vemos de Él. La palabra nos revela a Él. Y cuando cantamos y damos testimonio de Él, entonces todos somos instruidos, exhortados y respondemos. ¿Por qué los ángeles cantan día y noche? Santo, santo, santo Dios Todopoderoso.
porque lo están viendo. Si lo viéramos todo el tiempo, haríamos lo mismo que los ángeles están haciendo. Por eso necesitamos una generación con raíces en la palabra para que nuestra adoración revele más a Cristo, que quien nos vea, lo vea a Él, que quien nos escuche, lo escuche a Él, y quien se acerque, se transforme por el poder de la revelación de Cristo Jesús. Una adoración profética es una comunidad cantando la palabra profética más segura y revelando a Cristo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo cual quiero decir a todos, revisen lo que yo he hablado en estos minutos. Colosenses 3:16, 1 Corintios 14 del 23 al 25 y Apocalipsis 19:10. Y se van a dar cuenta de cómo eh, lo que sostiene un ministerio no es solo tu determinación personal de querer ser fiel, sino es tener un fundamento sólido en las Escrituras y estar entendido en los tiempos y tener sabiduría divina a través de las instrucciones que el Señor nos dio. Oro para que Cristo sea revelado más a tu vida y que entiendas de que Jesús es el espíritu que está en nosotros, el espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros y Él está en nosotros, el espíritu de Jesucristo. Pero también Él es el verbo, Él es la palabra y Él es revelado. Jesús dijo en Juan 5, todas las escrituras dan testimonio de mí. Así que yo quiero animarte a que veas a Jesús no solamente contemplando en el Espíritu, sino encontrándolo en las Escrituras. Y eso, eso va a hacer con que la palabra de Dios habite ricamente adentro nuestro y que expresemos y que rebosemos y que podamos literalmente desbordar con expresiones de cantos, himnos y cánticos espirituales, himnos y salmos. Esa es la iglesia gloriosa del fin de los tiempos, que hace en la tierra como en el cielo, que revela a Cristo y que nos mantiene enamorados de Él. Déjame orar por cada uno de los que están conectados ahora, para que esto no sea solamente información, sino que sea fuego en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que estás permitiendo que una generación se acerque más al conocimiento de Cristo Jesús. Ven sobre nosotros el mismo espíritu que inspiró a los profetas que escribieron las Escrituras y revélanos más a Cristo. Revélanos más del rostro y del cuerpo de Cristo. Revélanos más del verbo. Revélanos más de las Escrituras. Aumenta el apetito, hambre por tu palabra y que toda nuestra adoración tenga raíces profundas en las Escrituras, de tal manera que ninguna circunstancia, ninguna tentación, ninguna presión nos va a alejar de ti. Estamos arraigados y cimentados en amor y pase lo que pase, cueste lo que cueste, te vamos a adorar. Tu alabanza estará continuamente en nuestros labios. Señor, activa una generación que va a vivir adoración profética en su estilo de vida, en su congregación y hasta lo último, hasta el último suspiro. Cuenta con una iglesia profética en los últimos tiempos para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. ¡Wow! ¡Qué palabra la de mi amigo Marcos Brunet! Esto confirma exactamente lo que yo quería que entendieras hoy. No tienes que elegir entre el fuego y la palabra. Para eso vinimos hasta aquí. A lo largo de estas 2 clases fui construyendo contigo un diagnóstico muy claro. Y ahora llega la pregunta que sé que quieres responder. ¿Cuál es el camino entonces? Y el camino existe. Y es más accesible de lo que la mayoría imagina. Pero déjame decirte primero lo que no es. No es leer más versículos al día, no es ver más predicaciones en las redes sociales, no es consumir más contenido cristiano. Porque el problema que diagnosticamos en estas 2 clases no es falta de información, gente. Es falta de formación. Existe una diferencia enorme entre consumir contenido y ser formado. El contenido lo consules. La formación te transforma. El contenido te da más información. La formación te da convicción. El contenido pasa, pero la formación permanece. Y a lo que la mayoría de los cristianos nunca tuvo acceso fue a una formación real, estructurada, que progresa, acompañada por personas que ya recorrieron ese camino y que pueden guiarte con seguridad. Eso fue exactamente lo que Jesus Copy construyó en Brasil a lo largo de más de una década.
Un lugar donde cristianos comunes, con vidas ocupadas, con hijos, con responsabilidades, pudieron sumergirse de verdad en el conocimiento de Dios, sin necesitar un diploma teológico, sin tener que dejar su rutina, sin tener que elegir entre el fuego y la palabra. Casi 10,000 alumnos graduados. Son vidas transformadas, son líderes capacitados y son familias fortalecidas. Y ahora, por primera vez, ese mismo camino está disponible para ti aquí en América Latina. Antes de presentarte la formación, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Jesus Copy nació con un propósito que va mucho más allá de enseñar teología. Nació para cooperar con la obra del Espíritu Santo en la formación de verdaderas copias de Jesús. Y para nosotros, no existe nada más poderoso para cumplir esa misión que la oración, la adoración, los dones espirituales, sumados a un estudio serio y profundo de la palabra de Dios. No creemos en una teología sin pasión y tampoco creemos en una pasión sin fundamento. Creemos que mientras más conoces a Dios, más lo amas y más lo adoras y más deseas obedecerlo y más lo revelas. Más te pareces a Él. La inversión para convertirse en alumno de la formación Jesus Copy en teología está apareciendo ahora en tu pantalla. No queremos formar académicos, no queremos formar teólogos fríos, que saben mucho sobre Dios, pero no lo conocen de verdad. Queremos formar hombres y mujeres que conocen a Dios, aman a Jesús y cada día se convierten en verdaderas copias de Cristo. Y creemos que es exactamente eso lo que Dios está despertando en esta generación en América Latina. Hombres y mujeres apasionados por su presencia y profundamente comprometidos con las Escrituras, que no quieren elegir entre fuego y palabra, quieren las dos cosas. Aprendimos que debemos clamar por un avivamiento, pero la pregunta que queda es, ¿estamos preparados para un derramamiento del Espíritu del Señor sobre nosotros? Porque cuando Jesús habla sobre un derramamiento de un vino nuevo, Él nos pide que nos enfoquemos en una cosa, la preparación de un odre capaz de soportar aquello que Él va a derramar. Y la pregunta que te hago a ti que estás aquí conmigo es, ¿estás preparado? ¿Ese odre está preparado? Y la respuesta muchas veces es no, porque ese odre tiene que ver con cuánto conocemos a Dios, cuánto amamos a Dios y cuánto estamos comprometidos con su palabra y con su reino. Entonces imagina tú y tu familia conociendo la palabra de una forma tan profunda, capaces de soportar el derramamiento del Espíritu Santo que vendrá sobre toda carne. Imagina que tu ciudad empiece a experimentar un movimiento de evangelismo y discipulado que va a preparar un odre para recibir el vino nuevo que el Señor va a derramar. Imagina tu iglesia preparada para recibir el derramamiento del Espíritu. Como Jesus Copy, tenemos el sueño de que haya una persona estudiando teología de manera profunda y seria en cada ciudad de nuestra nación. Pero ahora ese sueño se ha expandido. Nuestro deseo es que haya una persona comprometida con el estudio de la palabra y con la enseñanza de la palabra en cada ciudad de los países de Latinoamérica. ¿Y tú, te animas a ser parte de esto? Con mucha alegría les presento por primera vez la formación Jesus Copy en teología, ahora disponible para toda Latinoamérica. La formación en teología es un viaje de profundización en el conocimiento de Dios, creada para todos aquellos que desean entender más sobre la fe cristiana y convertirse en verdaderos estudiantes de Dios. No es solo un curso, es una inmersión en la palabra diseñada para transformar tu vida espiritual y fortalecer tu caminar cristiano. Y fue creada para personas como tú, para cristianos con una vida ajetreada, con hijos, con responsabilidades, que aman a Dios, pero que nunca han tenido un lugar estructurado y confiable para sumergirse de verdad en su palabra. Las clases son 100% en línea, con una duración de 30 a 40 minutos, que puedes ver a tu propio ritmo, desde cualquier lugar, en el momento que te sea más conveniente. Son más de 20 materias, que cubren desde los fundamentos de la teología hasta temas que te desafiarán a ampliar tu comprensión de Dios y de la Biblia. Déjame contarte un poco sobre algunas de ellas. Vas a estudiar Introducción al Estudio Teológico,
que te dará la base para todo lo que viene después. Interpretación bíblica, donde vas a aprender a leer la Biblia de la manera correcta, entendiendo el contexto, el significado y la aplicación de cada pasaje. Introducción al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Aquí vamos a sumergirnos en la gran narrativa de Dios que Él está contando a lo largo de toda la Escritura. Vamos a tener clase de neumatología. Sí, esa palabra difícil, que es un estudio profundo sobre el Espíritu Santo, sus dones y su obra. Mira, vas a estudiar teología de la batalla espiritual, porque conocer las armas de Dios exige conocer la palabra que las describe. También apologética y cristianismo y cultura, para que sepas responder con claridad y convicción cuando el mundo cuestione en qué crees. Espiritualidad cristiana, discipulado, teología pastoral, historia de la iglesia, ética cristiana, homilética. Son más de 20 materias y más de 88 horas de contenido, diseñadas para llevarte de los fundamentos a la profundidad de manera progresiva y accesible. ¿Y los profesores? Reunimos a un equipo de teólogos y maestros que tienen años de experiencia y una base sólida en teología y ministerio. Son más de 20 profesores comprometidos con la enseñanza, que no termina en la mente, sino que transforma la vida. Y aquí hay un diferencial muy importante para los estudiantes de Latinoamérica. Van a tener un tutor dedicado exclusivamente a ustedes. Alguien que te acompañará en este camino, resolverá tus dudas y se asegurará de que no recorras este proceso solo, porque creemos que conocer más a Dios es un camino que se recorre mejor acompañado. Déjame contarte cuáles son los bonos que recibirás al convertirte en alumno de este primer grupo de Latinoamérica. Además del contenido, recibirás como regalo 70 mentorías de liderazgo de Jesus Copy. Son decenas de clases prácticas enfocadas en tu desarrollo como líder que te van a guiar hacia un camino de crecimiento espiritual y ministerial. Esta es una biblioteca de contenido exclusivo que fue construida en una jornada de 2 años con líderes de comunidades comprometidas con la palabra en Brasil y en los países con los que nos conectamos alrededor del mundo. El segundo bono es la selección de bosquejos de predicaciones para líderes. Si predicas o enseñas en tu iglesia, este material te va a ayudar a preparar mensajes con una base bíblica sólida. Es una herramienta con todo organizado por tema y las ministraciones con enlaces y materiales de apoyo, con video de referencia, va a ser muy útil para ti. Creemos en una generación de teólogos que se está levantando. Por eso, todos los alumnos inscritos en este nuevo grupo tendrán acceso a encuentros mensuales de tutoría en vivo. Una vez al mes tendrás acceso a un encuentro en vivo para resolver dudas, profundizar en el contenido y crecer junto con los demás alumnos de la formación. Es tutoría de verdad, un espacio donde vamos a compartir y aprender aún más todos los meses juntos. Nuestra formación está diseñada para que los alumnos la completen en 1 año, pero queremos honrar a todos los pioneros que decidan formar parte de este primer grupo con 2 años de acceso. Así es, puedes terminarla en 1 año, pero vas a tener 2 años de acceso a todo el material para ver y repasar todas las clases. Y mira, como sé que la vida puede ser ajetreada y que cada vez tenemos más responsabilidades y menos tiempo, tengo una sorpresa más para todos los que se inscriban en las primeras 24 horas. En este primer día, así que se abran las inscripciones, tienes 24 horas para inscribirte y tendrás acceso por 3 años para estudiar. Así es, 1 año entero más de regalo para que puedas ver, repasar, estudiar y revisar este material riquísimo cuantas veces quieras. Entonces, en este primer año puedes hacer todo el curso, pero vas a tener acceso por 3 años para poder repasar, estudiar con tu familia, estudiar con tu comunidad. Es una oportunidad que no te puedes perder. Ahora quiero que te detengas un momento e imagines lo que va a pasar en tu vida después de 2 años, o quién sabe, 3, sumergiéndote en esta formación. Imagina que logras explicar lo que crees con claridad y convicción a tus hijos, a tus amigos, a cualquier persona que cuestione tu fe. Imagina que lees la Biblia y entiendes lo que estás leyendo. No solo las palabras, sino el corazón de Dios detrás de ellas.
Imagina que sirves en tu iglesia con una base teológica sólida, capaz de discernir lo que es verdadero y lo que es engaño, capaz de liderar y enseñar con verdadera autoridad espiritual. Como ya te dije, Tauser escribió que lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nuestra fe. Conocer a Dios más profundamente va a moldear la forma en que ves a Dios, al mundo y a ti mismo. Tus dudas, tus anhelos, tus aflicciones van siendo satisfechas a medida que lo conoces. Eso es lo que está en juego aquí. Ahora debes estar preguntándote, ¿cuál es la inversión para ser parte de esta formación? Y antes de responderte, quiero ser muy transparente sobre algo. No estamos aquí para competir con otros cursos de teología, ni para convencerte de que somos los mejores. No se trata de eso. Para nosotros, enseñar teología es una misión. Está totalmente ligada a nuestra razón de existir como movimiento Jesus Copy, que es cooperar en la formación de verdaderas copias de Jesús. La diferencia de la formación en teología de Jesus Copy no está solo en los profesores o en las materias. Está en el propósito, en el corazón y en la forma en que enseñamos lo que creemos. Y fue con ese propósito que establecimos un precio que refleja nuestro compromiso con la accesibilidad. Para quienes quieran facilitar el pago, también tenemos opciones de pago en cuotas. El equipo va a compartir contigo todas las opciones disponibles para que de ninguna manera te quedes fuera. Si ya investigaste otros cursos de teología, sabes que este es un valor muy accesible para el nivel de lo que estamos ofreciendo aquí para ti. Y déjame mostrarte esto de otra manera. Por este valor tienes acceso a más de 20 profesores, más de 20 materias, más de 80 horas de contenido, tutoría dedicada para el grupo de América Latina y todos los bonos que acabo de mostrarte. El precio es pequeño cuando lo comparas con el tamaño de la transformación que este camino puede generar en tu vida. No sé si lo entendiste, pero este no es un valor mensual, es un valor por 2 años. Y para quienes se inscriban en las primeras 24 horas, es el valor por 3 años de acceso. Si estás listo para dar este paso, el enlace para inscribirte ya está disponible para ti ahora mismo. Y antes de que hagas clic, quiero darte una información importante. Al hacer tu inscripción, recibes automáticamente una garantía de 7 días. Eso significa que puedes entrar a la formación, acceder al contenido, conocer a los profesores, sumergirte en las primeras clases y si en una semana sientes que no es lo que esperabas, te devolvemos el 100% de tu inversión. Sin preguntas, sin complicaciones. No existe ningún riesgo. Solo existe la oportunidad de dar un paso que puede cambiar para siempre la forma en que conoces, amas y vives para Dios. Si estás listo, haz clic ahora en el enlace y asegura tu lugar en la formación Jesus Copy de Teología. Antes de terminar, sé que una decisión como esta puede generar algunas preguntas. Así que déjame responder las más comunes que ustedes han hecho hasta ahora. Debes estar preguntándote, ¿cuánto tiempo necesitas dedicar por semana para estudiar la formación? Las clases duran entre 30 y 40 minutos y yo recomiendo separar de 1 a 2 horas por semana para seguir el contenido con calma. Quizá también estés pensando, ¿y si no tengo formación académica o siento que no soy bueno para estudiar? La formación fue creada exactamente para el cristiano común. No es necesario tener ningún conocimiento teológico previo. Empezamos desde lo fundamental y vamos avanzando de manera accesible y práctica. Si amas a Dios y deseas conocerlo, esta formación es para ti. Y si ya estudias la Biblia regularmente, tal vez te estés preguntando si vas a aprender algo nuevo. Con seguridad, lo que ofrecemos va mucho más allá de la lectura personal de la Biblia. Es un estudio teológico, estructurado, con profesores especializados en cada área, que te llevará a una profundidad que la lectura individual difícilmente puede alcanzar por sí sola. Otra pregunta común es si la formación sigue alguna línea teológica específica. Mira, nosotros no seguimos una línea teológica específica. Nuestra misión es promover una teología que busca la unidad del cuerpo de Cristo. Elegimos a los profesores por la calidad de su enseñanza y principalmente por los frutos de su ministerio, no solo por su línea teológica. Independientemente de cuál sea tu línea teológica, la formación fue creada para edificar y no para dividir. Y por último, probablemente te estés preguntando cómo funciona el acceso al contenido. Todo es 100% en línea y grabado.
Puedes acceder desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, a cualquier hora, y tendrás acceso a la plataforma para completar todas las materias con mucha tranquilidad. Muchos cristianos conocen historias de la Biblia, pero pocos han aprendido a encontrar verdaderamente a Dios en su palabra, mantener autoridad y cercanía. En una generación marcada por la confusión, las falsas enseñanzas y respuestas superficiales, necesitas raíces profundas para permanecer firme en la verdad. Por eso, llega a toda América Latina la formación Jesus Copy de Teología, una formación completa creada para quienes desean conocer profundamente las Escrituras, crecer espiritualmente y convertirse en una verdadera copia de Jesús en esta generación. Reprimirá 22 materias, aprenderás las principales disciplinas de la teología clásica por medio de clases claras, profundas y aplicables a tu vida diaria. Todo esto junto a maestros que ya han formado a miles de estudiantes en Brasil. No permitas que la incertidumbre sabotee tu crecimiento espiritual. Conoce la verdad, fortalece tus raíces y conviértete en una copia de Jesús en esta generación. Y mira, cada materia tiene una evaluación que vas a hacer para que tú mismo puedas medir tu nivel de conocimiento. No se trata de aprobar o reprobar, sino de que sepas que ese contenido está formando parte de tu vida. Quiero agradecer a cada persona que estuvo conmigo en esta clase inaugural. En estas 2 clases recorrimos un camino juntos aquí. Nombramos una brecha que muchos cristianos llevan sin darse cuenta. Entendimos el plan original de Dios para su pueblo en relación con su palabra y vimos que existe un camino confiable para cambiar eso. Dios está haciendo algo en nuestra generación, en Latinoamérica, y estoy convencido de eso. Y me siento honrado de poder caminar junto a ti en este viaje. Si sientes que ha llegado el momento de dar este paso, el enlace está disponible aquí ahora. La garantía de 7 días existe para que puedas entrar sin riesgo y que Dios bendiga tu decisión. Y que podamos encontrarnos pronto dentro de la formación Jesus Copy en Teología. Dios te bendiga y no lo olvides, eres una copia de Jesús. Muchos cristianos conocen historias de la Biblia, pero pocos han aprendido a encontrar verdaderamente a Dios en su palabra, mantener autoridad y cercanía. En una generación marcada por la confusión, las falsas enseñanzas y respuestas superficiales, necesitas raíces profundas para permanecer firme en la verdad. Por eso, llega a toda América Latina la formación Jesus Copy de Teología, una formación completa creada para quienes desean conocer profundamente las Escrituras, crecer espiritualmente y convertirse en una verdadera copia de Jesús en esta generación. Reprimirá 22 materias, aprenderás las principales disciplinas de la teología clásica por medio de clases claras, profundas y aplicables a tu vida diaria. Todo esto junto a maestros que ya han formado a miles de estudiantes en Brasil. No permitas que la incertidumbre sabotee tu crecimiento espiritual. Conoce la verdad, fortalece tus raíces y conviértete en una copia de Jesús en esta generación. Muchos cristianos conocen historias de la Biblia, pero pocos han aprendido a encontrar verdaderamente a Dios en su palabra, mantener autoridad y cercanía. En una generación marcada por la confusión, las falsas enseñanzas y respuestas superficiales, necesitas raíces profundas para permanecer firme en la verdad. Por eso, llega a toda América Latina la formación Jesus Copy de Teología, una formación completa creada para quienes desean conocer profundamente las Escrituras, crecer espiritualmente y convertirse en una verdadera copia de Jesús en esta generación. Reprimirá 22 materias, aprenderás las principales disciplinas de la teología clásica por medio de clases claras, profundas y aplicables a tu vida diaria. Todo esto junto a maestros que ya han formado a miles de estudiantes en Brasil. No permitas que la incertidumbre sabotee tu crecimiento espiritual. Conoce la verdad,
Fortalece tus raíces y conviértete en una copia de Jesús en esta generación. Muchos cristianos conocen historias de la Biblia, pero pocos han aprendido a encontrar verdaderamente a Dios en su palabra, mantener autoridad y cercanía. En una generación marcada por la confusión, las falsas enseñanzas y respuestas superficiales, necesitas raíces profundas para permanecer firme en la verdad. Por eso, llega a toda América Latina la formación Jesus Copy de Teología, una formación completa creada para quienes desean conocer profundamente las Escrituras, crecer espiritualmente y convertirse en una verdadera copia de Jesús en esta generación. Reprimirad 22 materias, aprenderás las principales disciplinas de la teología clásica por medio de clases claras, profundas y aplicables a tu vida diaria. Todo esto junto a maestros que ya han formado a miles de estudiantes en Brasil. No permitas que la incertidumbre sabotee tu crecimiento espiritual. Conoce la verdad, fortalece tus raíces y conviértete en una copia de Jesús en esta generación. Muchos cristianos conocen historias de la Biblia, pero pocos han aprendido a encontrar verdaderamente a Dios en su palabra, mantener autoridad y cercanía. En una generación marcada por la confusión, las falsas enseñanzas y respuestas superficiales, necesitas raíces profundas para permanecer firme en la verdad. Por eso, llega a toda América Latina la formación Jesus Copy de Teología, una formación completa creada para quienes desean conocer profundamente las Escrituras, crecer espiritualmente y convertirse en una verdadera copia de Jesús en esta generación. Reprimirad 22 materias, aprenderás las principales disciplinas de la teología clásica por medio de clases claras, profundas y aplicables a tu vida diaria. Todo esto junto a maestros que ya han formado a miles de estudiantes en Brasil. No permitas que la incertidumbre sabotee tu crecimiento espiritual. Conoce la verdad, fortalece tus raíces y conviértete en una copia de Jesús en esta generación. Muchos cristianos conocen historias de la Biblia, pero pocos han aprendido a encontrar verdaderamente a Dios en su palabra, mantener autoridad y cercanía. En una generación marcada por la confusión, las falsas enseñanzas y respuestas superficiales, necesitas raíces profundas para permanecer firme en la verdad. Por eso, llega a toda América Latina la formación Jesus Copy de Teología, una formación completa creada para quienes desean conocer profundamente las Escrituras, crecer espiritualmente y convertirse en una verdadera copia de Jesús en esta generación. Reprimirad 22 materias, aprenderás las principales disciplinas de la teología clásica por medio de clases claras, profundas y aplicables a tu vida diaria. Todo esto junto a maestros que ya han formado a miles de estudiantes en Brasil. No permitas que la incertidumbre sabotee tu crecimiento espiritual. Conoce la verdad, fortalece tus raíces y conviértete en una copia de Jesús en esta generación.